Bien, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos en un tiempo maravilloso, tiempo de gracia, de bendición, de celebración. Estamos celebrando el aniversario de la iglesia, aunque no tenemos la festividad, los adornos y todo lo demás, pero estamos celebrando nuestro aniversario. 47 años en el camino del Señor, 47 años, las puertas abiertas para toda esta ciudad, este barrio, esta familia de este lugar. Hay cientos de hermanos que viven en este lugar que no los podríamos contener aquí dentro de la iglesia si vinieran todos. Cada uno después fue haciendo su vida, lógicamente, casándose, cambiándose de iglesia, algunos partiendo con el Señor, pero es una iglesia que ha bendecido a miles de personas y lo sigue haciendo, y gracias a Dios ahora con las redes sociales nos extendemos al mundo, así es que estamos contentos por esta bendición. Tomen su Biblia o si tiene teléfono, tablet, lo que tenga. Buscamos Mateo capítulo 26, versículo 18 de la palabra del Señor. Gracias a Él por esta bendición maravillosa y este tiempo que tenemos aquí para congregarnos, reunirnos y venir a participar de esto que es maravilloso, la cena del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 18 de la palabra del Señor. Ya lo tenemos ahí en la pantalla, ahí cada uno lo está buscando. Así es que le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor así. Y él dijo, Jesús hablando, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Amén hasta este lugar. Oramos. Padre, gracias por esta mañana maravillosa. Gracias porque tú estás aquí. Lo hemos cantado y lo hemos declarado y lo creemos así, Señor, como el aire que respiramos. Tan cierto, Señor, como el aire que estamos en este momento respirando. Tú estás aquí. Tu gracia, tu gloria y tu bendición están aquí porque tu palabra lo declara, Señor. Cada vez que tu pueblo se reúne, tú estás allí en el medio. Y esta es una mañana gloriosa para reunirnos y para darte gracias porque tomaste nuestro lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Una palabra maravillosa de Jesucristo en tan corto tiempo, su ministerio que duró tan poco tiempo. Dicen los escritores que en el año 30 comienza su ministerio, aquel día allí invitado a las bodas de Canaá. Y Jesús le responde a su madre porque hay una situación ahí, se acaba el vino y la madre de Jesús, María, le dice, se acabó el vino, algo hay que hacer. Y Jesús responde esta palabra: mi tiempo todavía no ha llegado. Así que los escritores dicen que en el año 30, justo en el año 30, él viene caminando y Juan el Bautista está bautizando a muchas personas, está trayendo la palabra, dice que él estaba preparando el camino para el que iba a venir. Y algunos decían, Juan, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, eres Elías, ¿quién eres? Y él dijo, no, yo soy el que viene a preparar el camino. Y cuando lo ve, dice la palabra que Juan el Bautista y Jesús eran primos hermanos. Así es que dice la palabra que cuando Juan el Bautista lo ve que aparece Jesús ahí a la orilla del río, Juan se sorprendió al verlo y dijo algo que es maravilloso, porque podría haber dicho como nosotros, ahí viene mi primo, ahí viene, viene mi pariente. A veces uno dice, ¿no es cierto? Este es pariente mío. A veces cuando no queremos saber nada, decimos, no, ni lo conozco. Pero cuando tiene renombre, cuando es importante, decimos, y es pariente mío, lógico. Entonces Juan no dijo, ahí viene mi primo, ahí viene mi pariente. Dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Amén? Claro, es lo que cantamos recién. Tomaste en mi lugar. Tu vida la diste allí en la cruz. Dice la palabra que nosotros teníamos que pagar cada uno de nuestros pecados a precio de sangre. Pero Él, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tomó el lugar de todos nosotros, derramó su sangre y nos bendijo. Así que dice la palabra que en el año 30 apareció Jesucristo, se bautizó allí, lo bautizó Juan, y Él ese mismo día dijo, el tiempo ha llegado, el principio de la palabra, el principio de la profecía, el principio de que el Mesías iba a venir, ha llegado, se ha cumplido. Así que después de mucho tiempo,
Casi unos 3 años después, dice la palabra aquí que acabamos de leer, y él dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. El Señor iba marcando los tiempos. A pesar de que la gente lo escuchaba y esperaba el milagro, y esperaba los panes y los peces, y esperaba que hubieran sanidades, dice que se amontonaba la gente de a miles. Mucha gente amontonándose, esperando un milagro, esperando lo que todo el pueblo necesita y quiere. Siempre que alguien tiene algo para dar, el pueblo, ¿qué hace? Va detrás de las personas. Y el caso de Jesús no era de extrañarse, porque él donde llegaba hacía milagros, donde llegaba sanaba, donde llegaba libertaba. La gente quería aunque sea tocarlo, como aquella mujer que estaba enferma por muchos años y dice, si pudiera, en su mente, si pudiera aunque sea tocar su manto seré sana. La misma fe de la gente impulsaba a que el poder de Dios, el poder de Jesucristo saliera y tocara y sanara y librara. Así es que la gente, las multitudes iban detrás de Jesús. Pero dice la palabra del Señor que Él iba marcando el tiempo. La gente no se daba cuenta. La gente quería a alguien que les diera, que los sanara, que los librara. Había una problemática gravísima porque Roma había invadido toda la ciudad y ellos querían un rey para poder ser libres, para restaurar su reino, para volver a ser la ciudad que alguna vez fueron. Así que la gente estaba preocupada en esas cosas. Estaba preocupado en lo secundario, en la comida, en la libertad, en la sanidad, en la restauración de su reino. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvar. Jesús vino a libertar. Jesús vino a perdonar todo tipo de pecado. ¡Aleluya! Por eso hoy estamos aquí. Porque si nos mirásemos hacia adentro, podríamos decir, yo quizás no califico para estar aquí en la iglesia. Yo quizás no tengo lo que Dios exige. Pero como Dios no vino a mirar tus debilidades, qué te hace falta, qué es lo que no tienes, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te debilita, al contrario, Él vino a salvarnos, Él vino a librarnos, Él vino a perdonar nuestros pecados. Por eso dice algún gran escritor que Jesucristo no nos salva para que nosotros le sigamos a Él. Al contrario, nosotros debemos seguirlo a Él porque Él nos ha salvado. Porque Él tomó nuestro lugar, porque Él nos ha librado. Amén. Así es que Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la ciudad, a la casa de tal hombre, y dice, y el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, lo que vamos a hacer en esta mañana. Pero hay algo que es maravilloso en este tiempo marcado. Díganle a este hombre, mi tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque él sabía que previo a después de la cena, que era la última cena, por eso el cuadro y por eso siempre la imagen de la última cena, y no es que fuera la última y la única, todos los años se celebraba la Pascua. Ustedes ahí en el principio del versículo 17 dicen el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, todos los años se celebraba la Pascua, del día que Israel fue libertado hasta los días de Jesús y hasta el día de hoy inclusive se celebra la Pascua, el día del rescate, se celebra el día de que ellos fueron libres de toda opresión de Faraón y compañía. Así es que años atrás también habían celebrado la Pascua, pero esta era la última y la más importante, porque Él está marcando este tiempo maravilloso. Mi tiempo está cerca. Él sabía que después de la Pascua, días después ya iba a ser vendido por Judas, ya iba a ser apresado por los romanos, ya Pilato iba a lavarse las manos y lo iban a mandar a la cruz. Entonces Él estaba marcando un tiempo. Mi tiempo está cerca. Pero antes, dice que se cumpla el tiempo, yo quiero hacer una participación. Veces anteriores no lo había hecho. Lo que vamos a hacer en esta mañana. Tomó el pan y lo partió y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y tomó tomó el vino allí en la copa y dijo, esta es mi copa que por ustedes es derramada. Es la sangre que fue derramada en la cruz. Le está diciendo a los discípulos, yo voy a hacer algo memorable. Este texto que es maravilloso termina diciendo, el verso 29 del mismo capítulo 26, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Se dicen muchas cosas de este texto, pero vamos a ver una de las más importantes.
Porque Jesús está diciéndole a sus discípulos algo que es muy importante. En la Pascua y en la celebración y en la última cena, mi cuerpo va a ser destrozado por cada uno de ustedes. Lo que cantamos recién. Tomaste mi lugar y tu vida la diste allí en la cruz. Y mi sangre, esta es mi sangre, dice él, que por ustedes es derramada. Por azotes, por la lanza en el costado, por la gran tribulación que tuvo que pasar él desde el Monte de los Olivos hasta el Calvario. La gran tribulación que tuvo que pasar en cuanto a azotes, en cuanto a burlas, en cuanto a oprobio, en cuanto a agujerear sus manos con los clavos y sus pies con los clavos. Fue tremenda, muy bien explicada allí en la película de Jesús, de la Pasión de Cristo. Yo me acuerdo que cuando fuimos a verla, había gente que decía que no le peguen más, por favor. Era tan real la película. Pero esa fue la realidad, según la palabra. Aparte que ya estaba profetizado, según los libros, Isaías 53. Su rostro desfigurado, no le dimos importancia, no lo apreciamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él, dice el libro de Isaías, llevó nuestra paz sobre Él. Aleluya. Toda la preocupación, todos los pecados, toda la angustia, toda la necesidad de todos los hombres de la humanidad fueron cargados sobre su espalda allí en la cruz del Calvario. Así es que mientras participaban de la cena, él estaba diciendo esto: no voy a beber más de este fruto, esta será la última cena, este será el último tiempo que voy a compartir con ustedes, pero hay algo que es maravilloso, le dice, y les dejo este texto para que les quede en la mente. Quizás le dijo Jesús a sus discípulos, verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? Yo me voy a ir en cualquier momento. Porque la idea de muchos de sus discípulos era que él no se fuera. Pedro no permitía que fuera a la cruz, no lo dejaba, se interponía: no vayas porque te van a matar. Y más bien, ¿quién quiere perder a un gran líder? ¿Quién quiere perder a un gran compañero? ¿Quién quiere perder a un gran amigo? ¿Quién quiere perder a un hombre o a una mujer que nos bendice siempre? Nadie. Y los discípulos no querían perder a Jesús, más Jesús estando ahí. Se había criado con algunos porque eran cercanos a la ciudad, eran cercanos al pueblo. Algunos lo había visto crecer de chiquito seguramente, otros lo había visto en la adolescencia, en la juventud, ahora de grande. Entonces uno le toma aprecio a las personas y no quiere que mueran, no quiere que partan, y menos de este modo. La palabra tiene que cumplirse, y la gente ya sabía cómo iba a morir Jesús. La gente sabía que iba a ser azotado, que iba a ser golpeado, que iba a ser desnudado, que le iban a clavar una corona de espinas, que los romanos se iban a burlar de él. Entonces nadie quiere ese tipo de cosas para un ser querido, y menos sus discípulos, pero él les deja este consuelo maravilloso. Yo es la última vez que tomo la cena con ustedes, dice él. Pero les digo algo, no voy a beberlo más hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a irme, voy a cumplir, voy a ir a la cruz, voy a perdonar, pero algún día, dice el Señor, nos reuniremos todos juntos. Algún día todos juntos celebraremos esta cena. Algún día todos beberemos de este fruto, de mi sangre, de mi cuerpo. Él dice, algún día todos participarán de mí junto a mi Padre con los ángeles del cielo. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante para una mente tan cerrada como la de los discípulos, que ellos querían tenerlo a su Señor. Querían tener a su Señor ahí porque era el que los guardaba, el que los cuidaba, el que los sacaba de muchos aprietos. Había que pagar tributo al César, había que pagar los impuestos y no había plata. Porque todos se habían dedicado a ser pescadores de hombres. Dice la palabra que habían dejado sus trabajos, habían dejado sus quehaceres y lo seguían a Jesús y lo acompañaban y lo respaldaban y oraban con él. Y a veces Jesús los dejaba que ellos participaran también, que empezara a haber experiencia en sus vidas. Así es que ellos habían dejado sus quehaceres, sus trabajos, no había dónde sacar plata. Y un día dice la palabra que Jesús los mandó al mar y le dijo, vayan, saquen un pez, que ahí está lo que hace falta. Y dice la palabra que fueron a la orilla del mar y sacaron un pez, y ahí estaba el dinero o el denario, como quieran llamarle, para pagar lo que había que pagar. Entonces cuando tienes a alguien que te da soluciones siempre, es bueno no perderlo.
Al contrario, queremos que siempre esté allí. Un día Jesús hizo una revelación maravillosa. Dice la palabra que se transfiguró, que su cuerpo se tornó en una especie de aro de luz muy iluminado. Y de allí bajaron los grandes profetas del Señor, Moisés y Elías. ¿Cómo saber si ellos lo conocieron o no? ¿Cómo saber si no tenían fotos ni de Moisés ni de Elías? Pero Jesús les dijo que eran ellos. Jesús se los reveló. Así que qué importancia juntarte con alguien que te muestra la revelación, que te muestra la palabra, que te da un incentivo para decir, a este hay que seguir. Cuando Jesús estaba bautizando, se dice que los cielos se abrieron y una voz del cielo, primero el Espíritu Santo, en figura como paloma, corporalmente. Cuando la Biblia dice que nadie puede ver a Dios, que nadie podría ver a Dios, los discípulos se dieron el lujo de ver hasta el Espíritu Santo transfigurado, transformado en paloma. Se abrió el cielo, dice, y una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Aleluya! Entonces los discípulos no querían perderlo. Los discípulos no querían que su Señor fuera a morir. Al mismo tiempo que va a ser apresado poco después, ya sabemos todos la historia de que Pedro saca su espada y empieza a defender. Acá no se llevan a nadie, acá no matan a nadie, dice Pedro. Pero Jesús, que hasta el último tiempo y al último momento sigue haciendo milagros, dice la palabra que toma la oreja, la vuelve a colocar en su lugar y todo queda en la normalidad. Pero el Señor les dice, ustedes no se preocupen, yo me voy y no van a quedar solos. Aquel que vieron, el Espíritu Santo que descendía como paloma, vendrá hacia ustedes y los llenará de poder, y los llenará de gloria, y los llenará de bendición. Por eso el texto más maravilloso es este, y les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino, con mi Padre. ¡Aleluya! Aquel día será una fiesta de gloria, de bendición, de reconocimiento, de reconocerte a ti mi hermano, que te reúnes, que dejas las cosas del mundo, que empiezas cada día a limpiarte más y más del pecado, que empiezas a alejarte más y más de la desobediencia y empiezas a meterte en el río de la bendición y empiezas a meterte en el río de la fe y empiezas a meterte en el río de la gracia. Como dijo mi hermano recién, vamos a ofrendar, claro, vamos a traer nuestra ofrenda, pero la misma ofrenda nos acusa. Si hay algo contra nuestro hermano, ve y pide perdón y todo lo demás. Ese es el efecto del buen discípulo. Ese es el efecto del buen hombre y de la mujer de Dios que quiere crecer, que quiere aprender, que quiere llegar a distintos lugares más altos en la presencia de Dios, que uno pueda perdonar. Porque, y termino con esto, el texto y el mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es bueno leerlo. Y nos invita a meditar. Y después la pregunta es: ¿amo a mi prójimo? Porque leerlo y decir amarás a tu prójimo como a ti mismo está bien. Pero ¿cuánto nos cuesta amar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta la humildad? ¿Cuánto nos cuesta agachar la cabeza, pedir perdón y decir que me equivoqué? Nos cuesta horrores, a mí me cuesta, es verdad, a mí me cuesta. No estoy diciendo algo que no sea fuera de lugar, es verdad. Pero cuando el Señor llega a tu vida, cuando Dios llega a tu corazón, cuando empiezas a tener esta gracia de Dios de participar de su cuerpo y de su sangre, tus arterias, tu mente, tus neuronas empiezan a cambiar y empiezan a decir: la verdad, tengo que mejorar. La verdad, tengo que ser mejor persona, mejor marido, mejor amigo, hermano, esposo. El rol que me toque vivir, debo ser un poco mejor. Y entonces el Señor les dice a sus discípulos esta palabra justamente: ustedes por haber ido creciendo, ustedes por haber ido formándose, ustedes por haber ido estando y siendo fieles, algún día todos nos reuniremos a participar de este cuerpo. No solo conmigo, con mi Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por esta bendición. ¿Amén? Gracias porque Él te ama, Él te cuida, Él te restaura, Él te perdona, Él te bendice, Él te levanta, Él te sana. Aleluya. El que saca todas tus dolencias, el que perdona todas tus iniquidades. Señor, ese eres tú. Y en esta mañana nos permite esta bendición, poder participar de su gracia, de su gloria y de su bendición. ¿Amén? Nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a orar en esta mañana por esta palabra y ya después pasamos al servicio de la cena. Señor, te honramos en esta mañana. Te damos gloria, mi Dios. Queremos bendecirte porque tú eres bueno.
Tú eres maravilloso, Señor. Aquí un grupo de tus hijos honrándote, Señor, expectantes, quizás como tus discípulos en aquella última noche, Señor, sin saber lo que va a venir, lo que va a pasar. Pero en esta mañana nosotros de algo estamos seguros, que tu gracia está aquí, que tu Espíritu Santo está en este lugar, que tu gloria maravillosa está junto a nosotros. Y en esta mañana, Señor, nosotros venimos aquí reconociendo que somos pecadores, sí, que tenemos errores, tenemos faltas, tenemos cuantas necesidades, pero tu palabra dice que tú eres fiel en terminar la obra que has comenzado. Señor, has comenzado una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana queremos honrarte, queremos bendecirte, darte gracias porque tomaste nuestro lugar. Allí deberíamos estar cada uno de nosotros, pero tu palabra en esta mañana nos dice que por tu gracia, que por tu amor, Señor, estamos en este lugar. Tu amor cubrirá multitud de pecados. Así es que, Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Queremos honrarte por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.